Nací en Haguenau, Alsacia, a unos 30 kilómetros al norte de Estrasburgo. Es una ciudad de unos 35.000 habitantes. Cuando era joven, mi hobby era la gimnasia. Empecé a hacer gimnasia cuando era pequeño, porque mi padre era entrenador. Daba clases en el club de gimnasia de Oberhofen. Oberhofen es una ciudad pequeña, pero el club tiene mucho nivel. De hecho, mi padre sigue allí. Con 2 o 3 años empecé a ir con él. Así que, aprovechando que le acompañaba, empecé en la escuela de gimnasia. Mis amigos también. Era el deporte estrella de la ciudad. Ocurrió lo mismo con mi pasión por los coches y la velocidad. Vino por sí sola. Empezó con las bicis. Cuando era un chaval me encantaba derrapar con la bicicleta. Después me pasé a los ciclomotores. Recuerdo cuando echaba carreras con mis amigos para enseñarles quién era el mejor. Más tarde ya tuve mis primeros coches. Me volvió a pasar lo mismo. Pronto me di cuenta de que había algo que me diferenciaba, algo que me hacía sentir especial. De donde yo vengo era casi imposible imaginar que me podría convertir en piloto profesional, campeón del mundo ni nada por el estilo. No es algo que planees. Con 22 años empecé con mis primeros rallies. Nunca tuve suficiente dinero para comprarme un kart y competir con él, así que me apunté a un evento llamado Youth Rally. Por aquella época era la única posibilidad que tenía para convertirme en profesional. El evento se celebra en varios lugares de Francia. En esos tiempos, el proceso de selección lo llevaban a cabo la Federación y Peugeot. Para apuntarte tenías que abonar 15 euros y después elegían a los mejores pilotos de cada región para ir a los nacionales. Los 2 ganadores de la final nacional ganaban un pase de temporada para los rallies. El primer año me puse por delante de 15.000 participantes. Sin embargo, al final no me cogieron. El año siguiente volví a participar y lo hice increíble en la selección regional y en la final nacional, dominando en todas las carreras. Pero me echaron por una falta en la última eliminatoria. Pero por suerte, tras esa competición, Dominique Heinz contactó conmigo, organizó un encuentro y se ofreció a ayudarme a entrar en el mundo de los rallies. Había comprado un 106 Group N con su socio y su asociación. Ese coche me permitió debutar en una competición. Mi primera carrera fue en Alsacia, con ese mismo Group N. Dominique Heinz fue mi copiloto. Me explicó cómo funcionaba la conducción en los rallies, porque yo no tenía mucha idea. Era nuestra primera vez conduciendo juntos, nuestra primera carrera, y ganamos. Ha llovido mucho desde entonces, pero aún lo recuerdo. Fue hace mucho, en 1997, pero aún guardo recuerdos de esa carrera que nunca olvidaré. Conocí a Daniel en 1997. En esa época yo conducía un 106 en Francia. Era el copiloto de otro piloto, en la misma categoría. Así nos conocimos. Su piloto se retiró al final de la temporada y mi copiloto estaba asustado y quería parar también. Nos compenetramos bien, ya nos conocíamos. Salimos una noche después de un rally en Cevenas y dijimos, bueno, ¿y por qué no? Podría ser una buena idea trabajar juntos. Lo hicimos, lo pasamos bien y así es como ocurrió, tomando algo una noche. En 1998 participé en una competición llamada Saxo Kit Car Trophy, que es, sin duda, una de las competiciones de más alto nivel en Francia. Hay coches de carreras reales, y un Kit Car es un vehículo de alto rendimiento, por lo que aquí el piloto es lo más importante. Aquí fue donde me las arreglé para que me ficharan, porque competía codo con pilotos veteranos, pilotos de Citroën. Eran mayores que yo. Ser el piloto más joven de la competición, encontrarme luchando con ellos por los primeros puestos, muchas veces al frente, para mí fue uno de los hitos de mi carrera. La gente que me respaldaba había invertido muchísimo, pero un día me salí de la carretera. El coche estaba asegurado, lo repararon y ya está. Antes de la siguiente carrera hicimos una prueba y volví a cargarme el coche.
No estaba asegurado para pruebas, así que había que invertir muchísimo en reparaciones. No teníamos el dinero, ni yo ni los que me respaldaban. Pensé, es el fin de mi carrera. No pudimos competir en las siguientes carreras, pero fue entonces cuando un sponsor nos ayudó a volver a poner el coche a punto. Gané las últimas carreras. Había premios en metálico dependiendo de la posición, y así es como recuperamos el rumbo. Fueron momentos difíciles. Yo era un joven piloto francés escalando en el mundo del rally. Había empezado a soñar con cosas grandes y se había ido todo al garete. Fue un momento crítico. 1999 fue el año en el que todos los cabos se unieron. Dominaba en el campeonato. De hecho, lo gané, así que conservo buenos recuerdos. Por esta época, Citroën empezó a darse cuenta de que existía, de que era un piloto joven y prometedor, que sin duda tenía potencial. A partir de ese momento, Citroën empezó a mostrar cada vez más interés. El primer año que entré al campeonato mundial fue en 1999. Me cogieron para el equipo francés, lo que significaba que podría competir en 5 carreras del campeonato mundial. 2 en tierra, en Finlandia e Inglaterra para aprender lo básico, y 3 en asfalto, el Rally de Córcega, el Campeonato de España de Rally y el Rally de San Remo en Italia. Fue también en un kit car, un Saxo. En mi categoría, tuve la oportunidad de conocer a otros pilotos jóvenes. Mis habilidades habían llegado a oídos internacionales. En 1999 gané el trofeo Saxo. La gente que me respaldaba decidió vender el coche. Ganamos y lo vendieron. No sabíamos qué hacer para la siguiente temporada. Gracias al apoyo de un socio decidimos presentarnos a un rally francés en tierra. Los medios no les prestan tanta atención como a los rallies de asfalto. En este campeonato no había ningún tipo de participación por parte de los fabricantes. Sin embargo, como preparación para el Campeonato Mundial de Rally, demostrar que era capaz de alcanzar altas velocidades en tierra era esencial. Nos apuntamos y competimos en la primera carrera. Por entonces, solo teníamos presupuesto para una carrera, y la gané. Entonces, Citroën dijo que debía continuar. Me ayudaron para que pudiera entrar a la segunda carrera y volví a ganar. El programa se hizo entonces semioficial y Citroën y yo nos hicimos socios. Se pusieron al cargo de la administración de la parte financiera del programa. Aún no me iban a pagar por conducir, pero sabía que podía hacerlo sin preocuparme demasiado por cómo o dónde conseguir dinero para competir. Y al final ese año gané el Campeonato de Francia de Rally en tierra. A modo de premio, Citroën me dejó ir a la eliminatoria del Campeonato de Francia de Rally en asfalto. Es el que recibe más atención mediática y es el verdadero Campeonato de Francia de Rally. Me dieron el coche para la eliminatoria y gané la carrera. En esta eliminatoria fue la primera vez en toda mi vida que me pagaron por conducir. El Campeonato de Francia del año 2000 había terminado. Todo empezó a cambiar. En 2000 competí en 2 eliminatorias del Campeonato Mundial, aún con el respaldo de la Federación. Esta vez, como algo especial, me dieron un vehículo que estaba entre los 10 mejores. No era un coche de fabricante, pero fui capaz de competir y acabé 9º y 6º, creo, en el Campeonato Mundial de Rally. 2001 fue sin duda el año más importante de mi carrera. Además de en el Campeonato de Francia, Daniel y yo también competimos en el Campeonato Mundial de Rally Junior para Citroën con un Saxo. Era un programa semioficial, pero nos encontramos compitiendo con jóvenes pilotos de todo el mundo que habían llegado para darse a conocer en el mundo del rally. Hicimos una actuación espectacular y ganamos. A finales de ese año, y tras estos magníficos resultados, Guy Frequeland me dio el SARA WRC oficial para la eliminatoria de un campeonato mundial. Poco a poco, Citroën se encaminaba hacia el campeonato mundial de rally. Lo estaban poniendo todo a punto. Tenían 2 pilotos oficiales y a mí me dieron un tercer coche.
Fue un punto de inflexión en mi carrera. Quedé mejor clasificado que los otros 2 pilotos y solo 11 segundos por detrás del ganador. Este fue mi primer evento como piloto oficial y me sirvió como motivación. Me llamaron todos los fabricantes, Mitsubishi, Subaru, otros que participaban a nivel de campeonato y algunos en los que había intentado entrar en el pasado. Nunca me habían dado una respuesta y ese día me llamaron. Todos me ofrecían contratos para ser piloto oficial con duraciones de varios años. Decidí ser leal, quedarme en Citroën. Ellos me habían traído hasta aquí. Creo que fue la decisión adecuada. A principios del año 2000, nunca habría imaginado que llegaría a ser piloto oficial de Citroën en 2001. Todo había ocurrido rapidísimo. No había forma de preverlo. Se abrió ante mí un mundo más grande que el que englobaba el Campeonato de Francia. Significaba que tendría que aprender a improvisar, a adaptarme a cualquier clase de situación. Cuando eres parte de un equipo oficial, la diferencia es que no tienes que buscar dinero. Te pagan por conducir. Eso cambia mucho las cosas. Por una parte, te libras de la presión de tener que estar pensando, ¿y si me cargo el coche? ¿Qué pasará? ¿Podré repararlo con el dinero que tengo? Esa presión desaparece. Sin embargo, otras presiones distintas entran en escena. Conduces para un fabricante que quiere ver resultados. La mano ejecutora es el piloto. Ahí es donde está la presión. A estos niveles también existe una presión, quizá mayor, que la que tienes cuando eres un novato que conduce por puro placer y calcula riesgos. Aquí tienes que pelear con todo lo que tengas. Tienes que dar lo mejor de ti mismo y esforzarte al máximo si quieres ganar. El Sara WRC era un 4x4, un modelo más nuevo que el Corolla que había usado en carreras anteriores. En mi opinión, este tipo de coches son más fáciles de conducir si sabes cómo manejar el vehículo y jugar con él. Tienen mejor tracción delantera. Me acostumbré pronto al vehículo y me sentía a gusto conduciéndolo. Lo complicado era saber cuándo llevarlo al límite. Porque cuando compites en el campeonato mundial, necesitas saber dónde está el límite, ya que ahí es donde va a estar todo el mundo. Por esa parte la cosa se complica mucho, pero a lo que es conducir el coche, aprendí bastante rápido. Al principio de la temporada de 2003 estaba bajo mucha presión. Era mi primera temporada completa en el campeonato mundial y 2 personalidades importantes se unían al equipo: Carlos Sainz y Colin McRae. 2 pilotos importantes a nivel mundial que correrían conmigo, con el mismo coche. Me enfrentaba a los mejores, no tenía excusa. Si me las arreglaba para alcanzar su nivel o quedarme cerca, sería magnífico. Si me hubiese quedado un minuto atrás en algún tramo, la cosa se hubiese complicado. Nos las arreglamos para hacer un triplete en Montecarlo en el primer rally. Acabé delante de mis 2 compañeros de equipo, por lo que fue un comienzo de ensueño. No fue una sorpresa porque el asfalto se me daba bien, iba sin preocupaciones. Sin embargo, pronto serían las primeras carreras en tierra y ahí sí que sentí la presión. Recuerdo mis primeras carreras en tierra con ellos. Desde el inicio íbamos al mismo ritmo e incluso yo les llegaba a superar. Fue un alivio. Entonces pensé que no había razón alguna para que no pudiera competir en el campeonato mundial y ganarlo algún día. En la última carrera, mi posición me podría haber permitido aspirar al título, pero Citroën me dijo que lo dejase pasar. Era el primer año en el que Citroën podría haber ganado el título de marcas, y yo podría haber ganado el de pilotos. Mis compañeros quedaron fuera de la competición pronto. No recuerdo exactamente por qué. En cualquier caso, si yo quedaba segundo, Citroën ganaría el título de marcas. Si yo ganaba, ganaríamos los 2 títulos. Estaba yendo genial en la carrera, camino de ganar los 2 títulos, cuando me dijeron que mejor fuese a por la segunda posición.
No podemos arriesgarnos a perderlo todo. Queda segundo y así nos aseguramos el título de marcas. Y así fue como tuve que sacrificar el título de pilotos. Así lo hicimos. Perdí el título por un solo punto. Sin embargo, todo aquello me ayudó a ganar experiencia y me enseñó que cada punto cuenta. No hay que dejar nada a la suerte. Cada victoria, cada punto que puedas ganar, agárralo de inmediato y no lo sueltes, porque nunca sabes cómo puede terminar el año. Esto cambió mi forma de encarar las siguientes temporadas. Puede ser que de manera positiva, además, pero lo cierto es que en su momento, 2003, no fue un año fácil para mí. Antes de comenzar la temporada de 2004 y después de lo ocurrido en 2003, mi estado de ánimo era bastante agresivo. Me prometí no perder ni un solo punto. Habíamos perdido el campeonato mundial por un punto. No estaba dispuesto a que eso volviera a ocurrir. Competí agresivamente en el campeonato y llegamos rápido a lo más alto, con posibilidades de llevarnos el título en Córcega. Cuando ganas el Campeonato Mundial de Rally por primera vez en tu vida, es como si tus sueños se hicieran realidad. Es un momento increíble. Me acuerdo del final del primer tramo, donde todos mis seres queridos y cercanos me esperaban con champán. Mi familia y mis amigos estaban en la meta, dándonos ánimos y celebrando. Fue increíble. Trabajar con Citroën siempre ha sido un placer. Hemos construido todo esto juntos. Llegamos al campeonato mundial juntos. Subimos en la tabla juntos. Y creo que el 90% de las victorias las conseguí yo. Nos hemos complementado bien y haber sido capaz de desarrollar mi carrera con Citroën, un fabricante francés como yo, ha sido lo mejor. Creo que comencé el año 2005 con menos presión que en 2004. Tenía mi título y había sido campeón del mundo. Todo lo demás era secundario. Queríamos darle forma al proyecto, pero esto mitigaba gran parte de la presión. Aunque creo que esto mismo fue lo que me hizo más fuerte. Es cierto que en 2005 fuimos los mejores, con diferencia. No fue un año donde tuviésemos que luchar al máximo. Teníamos un muy buen coche. Me sentía genial conduciendo. Estaba en mi mejor momento. Destacábamos. Creo que durante esa temporada nuestros neumáticos nos daban ventaja sobre los de Pirelli. Mi principal contrincante por la época, Marcus Grenholm, estaba con Pirelli, así que me encontraba en una situación más relajada con respecto a años anteriores. Cuando acabó el año 2005, Citroën anunció que no iba a participar en el Campeonato Mundial de 2006. Empecé a buscar otros fabricantes. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué me depara el futuro? Guy Freckelin, el director de Citroën Sport por la época, no quería que me fuese a la deriva, porque él quería intentar que Citroën volviese a competir en el Campeonato Mundial de Rally al año siguiente. Encontró una solución. Me mantuvieron como piloto pagado, pero el coche se usó en un equipo privado belga, Kronos. Kronos hizo un gran trabajo y juntos ganamos el campeonato. También conservo grandes recuerdos de ese año. Fue una temporada de descubrimientos, un nuevo equipo y un nuevo coche. Ha sido el único año en el que mi coche ha sido azul. Lo pasé estupendamente y estuve acompañado de gente maravillosa. En 2006, aún con Kronos, estábamos a nuestro máximo nivel de rendimiento, al igual que el año anterior. A falta de 4 rallies de la final, tuve un pequeño accidente con una moto. Me rompí el extremo superior del húmero y no pude participar en los rallies del final de la temporada. La rehabilitación no fue divertida, fue muy complicada y difícil. En aquel momento, cada victoria te daba 10 puntos. Cuando me rompí el brazo, quedaban 4 carreras y llevaba 36 puntos de ventaja. Así que si Grenholm ganaba todas las carreras, se convertiría en el campeón del mundo.
pero Grenhelm se salió de la carretera en una de las carreras. Lo más extraño fue que alguien me despertara llamándome por teléfono a casa para decirme que era campeón del mundo. Fue una experiencia interesante y única, sin duda, pero ciertamente un momento magnífico. En 2007 fue el comienzo de una nueva aventura. Cambiamos el coche. Decidimos que probaríamos un C4 WRC. Esta era la primera vez en la que participé personalmente en el desarrollo de un coche desde el minuto 1. Era el miembro del equipo número 1, así que me tocaba a mí construir un coche con el máximo potencial junto a los ingenieros y el resto del equipo. Pero era como si todo el peso cayera sobre mis hombros. Era una experiencia nueva para mí. Y cuando Daniel y yo nos metimos en el coche por primera vez, nos dijimos que se había acabado lo de ganar campeonatos para nosotros, que con ese coche era completamente imposible. En términos de manejo era muy distinto al Sara. El Sara era más compacto, tenía más aceleración. Con el C4 estábamos posicionados mucho más atrás en el coche. Parecía más pesado, menos manejable. Tuvimos que trabajar muy duro para hacerlo menos pesado y que funcionase mejor. Nunca pudimos convertirlo en un coche como el Sara, pero la distancia entre los ejes de las ruedas nos daba otras ventajas. No era realmente ligero, pero al menos era muy estable. El C4 se quedó desfasado cuando empezamos a explorar nuevas tecnologías. ABS, sistemas antideslizantes, extras para mejorar el rendimiento. Al final nos dimos cuenta de que lo más importante y quien realizaba la mayor parte del trabajo era el piloto. Él es quien marca la diferencia. Es mejor centrarse en la conducción que en esta clase de cosas. Así que en 2007, Citroën se presentó al Campeonato Mundial con el C4. Para ello, volví a unirme al equipo oficial. Ya me había perdido 4 rallies por mi brazo, e incluso en Montecarlo me seguía doliendo muchísimo. Pero acabamos ganando y conseguimos retomar el rumbo otra vez. Empezamos con mucho estilo y fue otra gran temporada para nosotros. Ya tenía 4 títulos, como Mäkinen y Cancunen, pero no cambió nada la forma en la que encaré las siguientes carreras. No estaba allí para coleccionar títulos. En aquella época, conducía porque era mi pasión, porque me encantaba. Estaba claro, estaba motivado, quería ganar, pero superar el récord en cuestión de títulos no era mi prioridad. No influyó en mi forma de hacer las cosas. La temporada de 2009 fue muy intensa y bastante complicada. Red Bull, que era socio por aquel entonces, me ofreció un premio por haber ganado el título en 2008. Hacer una prueba en un coche de Fórmula 1. Fue en el circuito de Barcelona, en una sesión oficial y con otros equipos y pilotos. Conseguí el 8º mejor tiempo y aquello me hizo pensar. Al final, Red Bull había planeado ponerme a competir en Fórmula 1 al final de la temporada, a la vez que lo hacía en rallies. Los requisitos físicos de la Fórmula 1 son diferentes, por lo que empecé a hacer muchísimo ejercicio. Aparte, esta temporada no había ido tan bien como las otras. Me salí de la carretera, en otra carrera un fallo mecánico me obligó a abandonar, en el siguiente rally tuve un pinchazo. La ventaja que tenía en el campeonato era historia y nos encontrábamos en una situación complicada. Así que con la aprobación de Red Bull decidimos centrarnos en los rallies y no mezclar cosas. Dejar de lado todo el deporte y el ejercicio y abandonar nuestros sueños de la Fórmula 1. Conseguimos nuestro objetivo principal y ganamos el título por 1 punto. No sé si algo de eso tuvo que ver, pero fue una temporada de lo más intensa. El Rally de Alsacia de 2010 fue uno de los más memorables de toda mi carrera. Volví a casa por primera vez. El último tramo fue en Haguenau, mi lugar de nacimiento. Ese año gané el rally,
lo que significó que no gané solamente mi título, sino también el de marcas. Y todo esto ocurrió en mi ciudad natal. El podio estaba enfrente del ayuntamiento. Todos mis amigos y mi familia estaban junto a mí. Fue un momento muy emocionante y sin duda uno de mis mejores recuerdos, junto con Córcega, donde gané el primer título de mi carrera. En la temporada de 2011 empezamos con el DS3. Debido al desarrollo del mercado y los planes de marketing, Citroën optó por un coche más reciente, más moderno. Todo esto se debía a un cambio en las reglas, los nuevos motores de 1600 y la prohibición de los motores de 2 litros. Después de algunos días conduciéndolo, las sensaciones eran mucho mejores que con el C4. El coche era mucho más ligero y reaccionaba mejor. Podíamos girar a izquierda o derecha en el momento exacto y nos dimos cuenta pronto de que era mucho más eficiente que el C4. De esta gama y de los 3 que hay, el DS3 es mi favorito en cuanto a manejo y conducción. Comenzamos la temporada con el DS3. Confiábamos en hacerlo funcionar y repetir la victoria de la temporada anterior con el C4. Las sensaciones en las pruebas no fueron malas. Estábamos motivados y entusiasmados con la temporada que aguardaba. El cambio en las reglas, reducir el tamaño del motor a 1600 en vez de usar el de 2 litros, no supuso cambios a nivel de peligro. En los tramos fuimos tan rápido como siempre y nuestras marcas no cambiaron. Seguimos mejorando nuestros tiempos, incluso con el motor de 1600. El coche rendía tan bien como los demás. Creo que era más una cuestión de cilindrada en los distintos campeonatos o incluso de presupuestos, más que de seguridad. Como piloto, nada había cambiado. Tras los resultados obtenidos y después de 9 títulos, estoy satisfecho. Sobre todo porque fueron victorias consecutivas y nunca me salté un año. Estoy feliz y orgulloso de lo que he conseguido. Cuando decidí retirarme de los rallies, lo cierto es que ya llevaba pensando en hacerlo desde hacía algún tiempo. No es una decisión que se pueda tomar de un día para otro. A medida que mi carrera avanzaba, me daba cuenta de que no iba a poder seguir ganando títulos consecutivamente. Al final, me dieron la oportunidad de ir al Campeonato Mundial de Turismos con Citroën. Pronto comprendí que no era una persona que se pudiese sentar y no hacer nada. Quería estar en el asiento del piloto y no organizando un equipo. Tras 10 años de ser campeón del mundo, y aunque conducir en rallies no sea algo muy repetitivo, a veces llega a serlo. Está la sensación de peligro y la pregunta de ¿me queda algo que demostrar?, que te hacen comprender cuándo ha llegado el momento. Lo importante para mí es que aún era joven y podía intentar hacer otras cosas. Quería dejarlo y sabía que me lanzaba a hacer algo que me gustaba y que me motivaba. El Campeonato Mundial de Turismos. Estoy a tope, puedo hacerlo, estoy listo. Podía superar lo de los rallies un poco, porque retirarte sin tener nada con qué sustituirlo es complicado. El Pico Pikes no escondía ningún secreto para mí. En particular, lo conseguido por el equipo de Vatanen con el 405. Recuerdo algunos momentos míticos. Sin lugar a dudas, es la carretera costera más legendaria de todas. Era algo que ya había pensado y me dije para mis adentros: un día, ¿por qué no? Sería genial. Así que cuando Peugeot me ofreció la oportunidad de hacerlo en un coche preparado por el fabricante, uno de verdad, con la meta de superar el récord, no pude resistir la tentación. En los rallies, no estamos acostumbrados a lugares como el Pico Pikes, porque la carretera y la ubicación son, lógicamente, completamente diferentes. Y conducir esa clase de coche también es una experiencia totalmente distinta. Era un coche de 800 kilos y 800 caballos. No se parecía a nada que hubiese conducido antes. Tenía mucho agarre.
Apañárselas para manejar bien un coche de este estilo, en una carretera y no en un circuito, es un ejercicio muy particular. ¿Qué es lo que recuerdo de la carrera? Sentir algo que no podría haber sentido en ningún otro lugar. Para ser un buen conductor ahí tienes que tener experiencia en circuitos y rallies. La aerodinámica del coche lo pega al suelo, y eso es algo que se aprende en los circuitos. Hacer frente a 20 kilómetros de carretera, aprenderse los giros de memoria, eso se aprende en los rallies. Gestionar los riesgos a los que un piloto de circuito no tiene por qué estar acostumbrado. Era como si esta carrera estuviese hecha para mí. Competir en ella me proporcionaba un placer inmenso. La primera vez que vi el coche pensé que era increíble. Parecía un monstruo, con un alerón sobresaliendo y una banda delantera enorme. Me parecía muy atractivo visualmente. Me moría por ponerme tras el volante. Cuando arrancas el motor hace un ruido que te obliga a taparte los oídos. Es una mala bestia. No tuve nada que ver en la construcción, pero sí que participé en las primeras pruebas y ayudé a fijar los parámetros para que se pudiese conducir. Una de las dificultades en el Pico Pikes, al tener un coche tan enorme, es que el coche tiene que tener maniobrabilidad. Me preocupaba un poco y me asustaba que no me sintiera a gusto en el coche, que fuese algo demasiado bruto y que tuviera unos límites que fuese incapaz de controlar. Al final ese no fue el caso. El primer contacto sí que fue un poco peor, pero después del desarrollo y tras trabajar en él, acabó dándome las mismas sensaciones que mis coches de rally. Para mí, la subida se puede estructurar en 3 partes. La primera es armoniosa, con una carretera con árboles a cada lado. Entonces, la vegetación cambia con la altitud. Lo verdaderamente estimulante es que a veces, en las curvas, solo puedes ver el cielo, no ves nada debajo de ti. No sabes qué hay ahí. Puede tragarte. En ese momento no te haces muchas preguntas. Donde no ves nada, ahí está la cuesta. Allí arriba, y en un coche como ese, esa sensación de no ver nada, solo el cielo, es algo que te quita el hipo. Es una carretera increíble en la que puedes sacarle todo el partido a esta clase de coches. Pocas veces te encuentras con carreteras así.